Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte. O ocho ministros de la Corte. Entonces, ellos saben, porque ellos son abogados. Ellos han formalmente leído la Constitución y aplicado la Constitución. Algunas veces no, ¿verdad? Porque defienden privilegios. Para empezar, los suyos, los de los 400,000 pesos al mes que ganan. Entonces, ellos saben que lo que están haciendo está mal. Ellos lo saben. Ellas y ellos que votaron ayer saben que no tiene sustento. En el centro del debate nacional, la reforma al Poder Judicial ha causado controversia, y esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó claro que no piensa retroceder. En su conferencia matutina, Sheinbaum defendió con firmeza los cambios propuestos que han generado críticas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los jueces han manifestado su preocupación, calificando la reforma como un ataque a la independencia judicial. Sin embargo, la presidenta fue tajante al afirmar que estas críticas son infundadas y que no se trata de un golpe de Estado, como algunos han sugerido, sino de un golpe agudo, sin ninguna implicación real. La reforma, aprobada por mayoría en el Congreso, busca una transformación profunda en el Poder Judicial y, según Sheinbaum, esto es lo que realmente incomoda a algunos jueces, quienes temen perder los privilegios que durante años han defendido. La presidenta ha dejado claro que su administración está comprometida con esta transformación, asegurando que las demandas de los jueces no tienen base legal. Este enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia ha captado la atención del país. Y hoy, la presidenta Sheinbaum reafirmó su postura: la reforma judicial es un hecho, y no habrá marcha atrás. La primera pregunta sería: esta decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia ayer de dar entrada para saber si puede realizar esta controversia en contra de la reforma judicial. Me gustaría conocer su opinión, sobre todo porque dos de las ministras consideraron que esto era un golpe de Estado técnico. Me gustaría saber cuál es su posición al respecto a estas acciones de la Suprema Corte. Sí. Le pedí a Paulina que hiciéramos una presentación para que recordemos cómo es que nuestra coalición tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Cuál fue el resultado de la elección? ¿Qué dice la Constitución para cambiar la Constitución? ¿Cuál es la votación que se obtuvo? ¿Y por qué que no ha tomado una decisión? Acepta lo que le plantea la Corte, algunos ministros de la Corte, para analizar la constitucionalidad de la Constitución, que está totalmente fuera de norma. Entonces vamos a resolver. A ver, primero para todos los adversarios, los que no están de acuerdo con lo que se está aprobando, es una decisión del pueblo de México. Hay que recordar que el 5 de febrero del 2024 el presidente López Obrador presentó 20 reformas constitucionales, las envió a la Cámara de Diputados, o 18 constitucionales y 2 de leyes secundarias. A partir de esa fecha, previo a la jornada electoral, a la campaña, empieza a analizar la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, estas reformas. Entre ellas, la reforma al Poder Judicial. Lo que se planteaba en la reforma al Poder Judicial, esencialmente, que jueces, ministros, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras sean electas por voto popular. Durante toda la campaña, quienes me acompañaron, que algunos están aquí, saben que yo en plaza pública
explicaba siempre lo que llamábamos el Plan C. Y ahí explicaba lo que significaba particularmente la reforma al Poder Judicial. Y explicaba que para poder transformar al Poder Judicial, que por qué se requiere transformar, pues también aquí el presidente López Obrador dio varias veces decisiones del Poder Judicial que tenían que ver incluso con liberaciones de delincuentes, de la delincuencia organizada. No solamente asuntos mercantiles, sino también liberación de delincuentes, sabadazos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en campaña ponía yo a votación en la plaza pública: ¿quién cree que deba seguirse eligiendo a ministros de la Suprema Corte por los senadores, o quién cree que debe elegirse por el pueblo de México? Es decir, hicimos campaña planteando la reforma al Poder Judicial y las otras reformas. El 2 de junio ganamos con esta diferencia de votación. En el caso de la presidencia, obtuve 35.924.519. ¿Cuánto obtuvo la candidata del PRIAN? 16.502.697 y Movimiento Ciudadano 6.2 millones. La votación más alta que se haya tenido en la historia. Ahora, diputados y diputadas. Fíjense nada más, son 300 distritos electorales en el país. La coalición ganó 256 diputados y diputadas. Y en votación directa ganaron solo 42 distritos. El PRIAN. Solo 42 distritos. Esta es la votación directa de mayoría. Y Movimiento Ciudadano solo ganó un distrito. Adelante. Primero, si me ponen la redacción de la ley electoral. La redacción. Bueno, de ahí se inventaron algunos de que la designación de diputados plurinominales era una sobrerepresentación, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la ley, la anterior? Entonces, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 16, numeral 1, dice: la votación nacional emitida para diputados plurinominales se divide entre el total de diputaciones plurinominales, o sea, 200, para obtener el cociente natural. Así lo dice tal cual. O sea, la ley dice la fórmula para obtener el número de diputados y diputadas plurinominales. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo lo hizo el INE y después lo ratificó el tribunal? Pues el cociente natural eran los votos por diputados y diputadas entre las 200 diputaciones, y eso es el cociente natural. Adelante. Después el artículo 15, numeral 2 dice: para obtener la votación nacional emitida se debe restar a la votación total los votos nulos de las candidaturas sin registro, las candidaturas independientes, y restarlo de los partidos que no hayan obtenido su registro. Así lo dice la ley, tal cual. Se hace la fórmula. Adelante. Artículo 17. Cuando sobren diputaciones para repartir tras aplicar el cociente natural, estas se reparten entre los partidos que tengan el resto mayor de sus votos. Es decir, se hace el cociente y lo que sobra pues se reparte entre los partidos. Sobraban 3 diputados y se repartieron entre los distintos partidos. Adelante.
Bueno, así tal cual se hicieron las ecuaciones, las fórmulas matemáticas que dice tal cual la ley. El resultado final son el resultado final de número de diputados y senadores. El total de tenemos, ¿cuántos son, Mario? ¿Cuántos, te acuerdas? ¿Cuántos diputados en total son de la coalición? 373. ¿Cuál es la mayoría calificada? 344. Es decir, aplicando exactamente la fórmula que dice la ley electoral para asignar diputados plurinominales y senadores, se tienen 373 diputados de la coalición. Se tenían 85 senadores y después un senador de el PRIAN se decide votar con la coalición. 86 senadores. ¿Qué dice la Constitución para cambiar la Constitución? A ver si me ponen los artículos de la Constitución. El 39 constitucional. El 39 así, tal cual lo dice. Ahí está. Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay países que para cambiar la Constitución tienen que nombrar un nuevo constituyente. En el caso de México, el constituyente está establecido por la propia Constitución, en dos artículos particularmente, el 39 y el 135. El 39 viene desde los sentimientos de la nación de Morelos y dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Qué dice el 135? La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, este es un artículo de la Constitución, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. En ningún lugar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la Corte puede cambiar la Constitución o puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional. ¿Cómo es declarado constitucional? Así, con la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de la mayoría de los congresos de los estados. Eso ocurrió con la reforma al Poder Judicial. ¿Qué pienso yo que pretenden con esto? Primero, que nosotros digamos juicio político, traición a la patria. No lo vamos a hacer, es mi opinión. Porque ¿qué quieren? Demostrar que somos un gobierno autoritario. No lo somos.
La presidenta fue electa por el pueblo de México. Los diputados, diputadas, senadores, senadoras fueron electas por el pueblo de México. Somos un gobierno democrático y somos demócratas. Tan somos demócratas que hicimos una propuesta que fue avalada por el pueblo de México y ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. La democracia en el Poder Judicial también. Entonces, primero, no vamos a caer en ninguna provocación. Segundo, va a haber elección de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte, porque eso es lo que dice el 39 constitucional, es la decisión del pueblo de México. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte, o ocho ministros de la Corte. Entonces, ellos saben, porque ellos son abogados, ellos han formalmente leído la Constitución y aplicado la Constitución. Algunas veces no, ¿verdad? Porque defienden privilegios. Para empezar, los suyos, los de los 400,000 pesos al mes que ganan. Entonces, ellos saben que lo que están haciendo está mal. Ellos lo saben, ellas y ellos que votaron ayer saben que no tiene sustento. Entonces, el pueblo de México es a quien nos debemos. Entonces, yo supongo que ellos están provocando, a ver cuál es nuestra reacción. Y no solo son los ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta, que están ahí buscando la manera de parar la transformación. A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Eso es todo por hoy. Mantente informado con nosotros para conocer más sobre este y otros temas que marcan la agenda nacional. Hasta la próxima.